Ikanamaso Irabrasto Kendo Kandarabasai Iramamabasto Kirababaso. Tiempo de amores. Dice que Él vino a su viña, y cuando Él vino a su viña era tiempo de amores. Recibe la invitación de tu amado y entra a los tiempos de amor. Entra a esos tiempos hermosos. Entra a esos tiempos maravillosos. Soy abrazo que y cada masaira rababa maquina abrazo hoy que no mamá mamás toquendo y cada masaira rababa maquina babas hoy que no mamás toquira abrazo toquendo cada más y rababas toquendo. Tiempo de amores, tiempos en que las vides están en cierne, y han dado su olor. Tiempos de canciones
tiempos de gloria. Tiempos de gloria. Agradezcamos al amado por su presencia. Demos gracias por estar en su casa. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Qué bueno es Dios y qué hermosa es su presencia. Estamos contentos, hermano amado, de estar aquí y estamos anhelando oír la voz de Dios. Estamos anhelando recibir la bendición que el Dios de la gloria tiene. Es un tiempo hermoso, hermano, de verdad. O al menos yo así lo siento, no sé cómo lo siente usted. Tal vez usted no lo siente tan hermoso, pero yo sí lo siento bien hermoso. Dios ha sido tan bueno. Yo quisiera invitarlo a que usted pudiera abrir su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Es un pasaje que yo quisiera que leyésemos hoy. Apocalipsis 2, verso 4, si usted lo tiene, si usted se pudiera poner de pie un segundito nada más, ya luego se va a sentar y vamos a estar todos tranquilos, pero pongámonos en pie en honor a la palabra de Dios, hermano amado. Dice la Biblia en Apocalipsis 2, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 3, verso 16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu rema, gracias por lo que nos vas a decir hoy, Señor amado. Que yo sé, Padre, que va a quedar en el corazón de tus hijos y vamos a vivir tiempos tan hermosos cuando esta palabra se haga vida y se logre incrustar en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano amado. Cuando uno lee Apocalipsis 2:4, uno lee, hermano amado, a la primera iglesia. La primera iglesia, hermano amado, del Apocalipsis es Éfeso. Pero cuando usted lee Apocalipsis 3:10, lee a la última iglesia. La última iglesia, hermano, de 3:16, perdón, es la iglesia, la Odisea. Entonces aquí, hermano amado, hay un alfa y un omega. Hay un principio y hay un fin. Y eso es bien interesante, hermano amado, porque la iglesia que en un momento, Éfeso, fue la iglesia que ardió en amor, hermano, de un momento a otro llegó a ser neutral, llegó a ser una iglesia tibia. Empezó, hermano amado, como una iglesia enamorada, porque si él le está recriminando a ella que ha dejado el primer amor, quiere decir que lo tuvo un día. Entonces, de una iglesia, hermano amado, que era una iglesia que ardía en amor, vino a ser una iglesia, hermano, que se volvió una iglesia neutral, que no se volvió ni fría ni caliente, sino que se quedó así, tibiona, ¿verdad? Así bien chilera, bien tibiecita.
Pero fíjese que cuando uno ve lo que él le dice a esa iglesia en Apocalipsis, le dice: pero tengo contra ti que has dejado. Fíjese que esa palabra dejado, hermano amado, no es perdido. Fíjese que cuando uno ve esa palabra dejado, es afeimi, lo que quiere decir, en el griego es afeimi, pero lo que afeimi quiere decir es abandonar. Eso es lo que quiere decir. O sea que esta iglesia perdió el primer amor, hermano amado, pero no lo perdió como algo que se pierde, sino que dice que lo abandonó, porque afeimi es abandonar. Ella lo que hizo es que tenía ese amor, pero lo abandonó. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Como que usted tuviera valga tal vez el ejemplo no es tan bueno, pero como que usted tuviera su chuchito o su gatito. Y tal vez el gatito tiene cositas o el chuchito tiene cositas que a usted no le gusta. Usted lo agarra, lo mete al carro, se va allá ¿por dónde se podría ir? Hermano, a la calle Martí, diga, no, no tan lejos, aquí al Boulevard Liberación. Hermano, abre la puerta del carro, tira al gatito o al chuchito, cierra la puerta y se va. Así es. Así fue como la iglesia de Éfeso hizo. Empezó, hermano amado, a bajarle la temperatura, porque mire, aquí el problema es temperatura. Aquí el problema es de temperatura. Porque a la iglesia, después a la iglesia de la Odisea le dice: por cuanto no eres frío ni caliente. Oiga, el problema de la iglesia de la Odisea era que se volvió una iglesia temperamental. Era temperatura su problema. Pero Éfeso dice que dejó afeimi, abandonó, no perdió, abandonó. O sea, dejó ese amor, lo fue relegando, hermano amado, lo fue poniendo en un lugar donde ya no le interesó. Lo fue dejando ahí, abandonándolo, hermano amado, hasta el punto, hermano, que ya lo perdió. Pero fíjese que cuando habla ahí en Apocalipsis 2, verso 4, dice que lo que dejó fue el primer amor. Mire qué tremendo. Esta palabra primero o primer quiere decir protos. Se menciona protos en el griego. Pero ¿sabe qué es protos? Dice que protos es lo mejor, influyente. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer empezó a abandonar. Pero mire que abandonó, no abandonó cualquier cosa. Dice que abandonó lo mejor. Empezó a dejar lo mejor ahí, porque seguramente, hermano, encontró algo mejor, ¿verdad? Es como aquel que cambia a la muchacha. Yo he tenido experiencias que hay jovencitas que hablan conmigo, me dicen: mire, yo lo que siento que este muchacho ya no me quiere, ya lo siento cuarteado, ya lo siento raro, ¿verdad? Y cuando yo hablo con él, lo que yo veo es que ya encontró algo aparte. Aunque él me diga que no, vea que está bien enamorado, yo lo miro y digo: no, este ya encontró algo. Eso fue lo que hizo la iglesia de Éfeso. Ella tenía, hermano amado, lo mejor. Ella estaba influenciada por un amor, pero en un momento dado empezó, hermano, afeimi, empezó a abandonar, empezó a dejar a un lado eso que era mejor, porque encontró otras cosas. Pero dice la Biblia que lo que dejó fue el primer amor. Y aquí la palabra amor es ágape. Y ágape aquí significa la fiesta del amor. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que esta empezó a dejar, empezó a abandonar voluntariamente. Porque no dice ahí que algo la forzó, sino le dio lugar a algo dentro de su corazón. Y entonces perdió, entonces abandonó. Ahora mire, a mí me gustaba la profecía, hermano. Dios nos invita a nosotros a tener amores. ¿Sabe qué quiere Dios? No que vayamos a recoger el amor que dejamos tirado. No, hermano amado, no. Lo que Dios nos está diciendo es que volvamos a amar de verdad. Porque mire, hermano, cuando uno se empieza a cuartear, hermano, ese se le nota a uno. Por mucho que uno se ponga bien catrín, hermano, cuando uno ya está cuarteado se le nota.
Cuando uno ya no ama, hermano amado, eso se le mira a uno. Y mire, cuando uno ama, aunque sea como sea, también se le mira a uno. Aunque uno sea serio ahí, pero por dentro no sabe, este ama. Entonces, mire, hermano amado, pero después, cuando ya llegamos a la iglesia, hermano, de la Odisea, le dice, por cuanto no eres tibia, perdiste la temperatura. Fíjese que esa palabra tibia me impacta a mí porque es chilaros. Y chilaros, oiga, es que mire, hermano, aquí da una... Hermano, yo solo con esto que le voy a decir, podría yo ministrar e irme. Sí, hermano. A mí me impactó lo que chilaros quiere decir. Oiga lo que chilaros quiere decir. Mire, la iglesia en la Odisea, chilaros, se volvió tibia. Pero mire, me voy a sentar yo también, porque yo me voy a agarrar de la silla, hermano. Y cuando yo lo oí, yo me agarré de la silla, hermano, porque me asusté. Lo que chilaros quiere decir. 3 sillas de una vez para que no se van a quebrar y me van a dejar sentado aquí. Mire lo que quiere decir chilaros. Lo voy a agarrar aquí. Mire lo que quiere decir. Dice que chilaros, tibio, es la condición de un alma miserablemente fluctuante entre un entorpecimiento y un fervor de amor. Hermano, yo voy a quebrar la silla. Oiga, se lo voy a leer otra vez. Chilaros es la condición de un alma miserablemente fluctuante entre un entorpecimiento y un fervor de amor. ¿Sabe qué es eso? ¿Entendió usted eso? ¿Entiende usted lo que yo le leí? Se lo voy a leer otra vez, hermano, porque mire, son 4 hojas, pero solo con esta es suficiente. La iglesia de Éfeso, hermano amado, empezó a dejar. La iglesia de Éfeso se empezó a poner neutral. La iglesia de Éfeso empezó a abandonar. La iglesia de Éfeso dejó lo mayor, dejó lo mejor, lo influyente. La iglesia de Éfeso dejó la fiesta del amor y se volvió chilaros. Se volvió una iglesia con la condición de un alma miserablemente fluctuante entre un entorpecimiento y un fervor de amor. Hermano, ¿entendió usted eso? ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que él tenía como que quería amar, pero que como que no lograba, porque tenía un entorpecimiento, porque había llegado a tener un alma miserable. Entonces tenía un entorpecimiento en esa alma, pero también tenía ahí como un fervor de amor. Hermano amado, ¿sabe qué es esa? Hermano, en la iglesia, hermano amado, que no se define. En la iglesia que dice que ama, pero solo ama el domingo, pero solo ama cuando puede, pero solo ama el sábado, pero solo ama el miércoles, hermano amado. No ama siempre. Pero ¿qué dice Dios? Sal de esa condición miserable, de ese entorpecimiento, y entra al verdadero fervor del amor. Mira, enamórate de verdad, iglesia. Enamórate de verdad. No estés viviendo en un falso amor. Mira, hermano, cuando Dios me daba a mí esto, yo dije, difícil que esto uno no lo pueda tomar personal, hermano. Difícil. Porque cuando yo lo oí, lo tuve que tomar personal. Aunque Dios conoce, porque Dios conoce los corazones, y Él sabe. Pero ahí va a ver cómo vamos a terminar. Siga usted conmigo, hermano amado.
¿Cómo paso yo ahora? Ahora mire pues, hermano, ¿cómo paso yo de ser una iglesia que ardía, hermano, o de ser una iglesia tibia a ser una iglesia que ardía? ¿Cómo paso yo, hermano, a ser una iglesia protos? ¿Cómo paso yo a ser una iglesia ágape, hermano amado? Una iglesia que sea influyente en su amor. ¿Cómo paso yo de ahí? ¿Cómo salgo de ser una iglesia chilaros? ¿Cómo salgo de ahí? Vaya conmigo, hermano. Creo que mi hermano Edgar lea Efesios 5:22 y mi hermano Rafa lea Hechos 2:3, en ese orden. Efesios 5:22. Ese es Efesios 5:22. En Gálatas 5:22. Está bonito también el tema, pero no ese es el tema. Gálatas 5:22. Ahí seguido está. Sí. Ajá. Ahí está. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué perdió Éfeso? Perdió el amor. Ahora lea conmigo el hermano Hechos 2, verso 3. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, ¿qué perdió la Odisea? Perdió el calor, porque ni fue fría ni fue caliente. ¿Cómo se puso? Tibiecita. ¿Qué perdió, hermano? Perdió el calor. ¿Cómo recuperamos, hermano amado, el amor? ¿Cómo recuperamos el fuego? ¿Sabe cómo lo recuperamos? Por el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo recuperamos eso, hermano amado? Por la operación del Espíritu. ¿Sabe cómo lo recuperamos? Cuando el Espíritu nos mueva. Mire, hermano, este es un tiempo que Dios va a empezar a movernos por el Espíritu. Porque el Espíritu nos va a volver, hermano amado. ¿Sabe a qué nos va a volver? Nos va a volver al fruto del amor. ¿Sabe a qué nos va a volver? Nos va a volver a llenar de fuego. Nos va a volver a encender el Espíritu. Ahora mire, hermano amado, la operación final será operación Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le puse yo a este mensaje, hermano amado? Le puse los 5 movimientos del Espíritu. El Espíritu quiere hacer 5 movimientos en usted y en mí. Y mire, hermano, qué lindo voy, pero re bien. Yo quiero que vaya usted conmigo a Lucas. Y mire, hermano, yo me puse a pensar y a buscar los 5 movimientos. Y solo en Lucas encontré los 5. Ni siquiera, mire, y ni siquiera creo me tuve que mover del capítulo. En el mismo capítulo encontré los 5 movimientos. Ahora mire el primer movimiento, hermano amado. Dice, y he aquí, pero leamos del 25, hermano amado, creo que al 28 o 29 podemos leer. Dice la Biblia en el 25, y aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Ahora mire, hermano, solo en este capítulo, solo en los pasajes que leímos, 25, 26, 27, 28 y 29. Lucas 2, verso 25. En esos 5 versículos hay 5 movimientos que el Espíritu quiere hacer. Mira el primer movimiento. Dice la Biblia: y aquí había en Jerusalén, oiga, había un hombre. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén, hermano? ¿Sabe qué es Jerusalén? Jerusalén tenía que ver con todo lo que tenía que ver con Jesús. Jerusalén era el centro de avivamiento de Israel. Jerusalén, hermano amado, era el lugar donde el amado habría de entregarse. Jerusalén, ahí en Jerusalén, hermano amado, estaba el templo de Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando yo leí esto? Simeón era un hombre que habitaba en Jerusalén. Simeón era un hombre que era movido por el Espíritu. ¿Sabe qué tenía Simeón? Simeón tenía hambre por todo lo que era de Dios. La pregunta hoy es, hermano amado, si tú y yo somos como Simeón, ¿será que tenemos hambre por todo lo que es de Dios? ¿O será que nos gusta algo de Dios, pero solo algo? No todo, algo ahí, un poquitito, que no sea mucho, porque yo me canso y tengo mucho que hacer. Gracias. Yo me canso y tengo mucho que hacer. ¿Será que así era Simeón? No dice que Simeón vivía en Jerusalén, hermano amado. Era un hombre de Jerusalén. Era un hombre, hermano amado, que tenía hambre por todo lo que era de Dios. Él tenía un hambre por lo de Dios. Fíjese que una de las cosas que uno puede ver de Simeón, cuando uno le sigue la huella, es que no se movió de Jerusalén. Ahí se quedó. Cuando uno ve a Simeón, no lo encuentra en otro lado, ahí lo encuentra en Jerusalén. De hecho, cuando usted lo busca, solo lo encuentra ahí, porque él habitaba en Jerusalén. ¿Sabe por qué muchos pierden el fuego? ¿Sabe por qué a muchos se les acaba el amor? Porque tienen el espíritu de la visvirinda. Se mueven para un lado, se mueven para otro, se mueven para acá, cambian y se hacen y se hacen. Por eso es que se les apaga el amor. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Deja que el espíritu te mueva. Y el espíritu te va a llevar a Jerusalén. Te va a llevar al hambre, todo lo que es de. Aunque otros te estén invitando, hermano amado, a otras cosas. Mire, hermano, a mí, cuando yo tengo que venir aquí cuando llega el miércoles, cuando llega el sábado, hermano, el domingo, a mí hasta el hambre se me va. Hermano, porque yo me enfoco en el hambre que tengo de Dios. Mire, yo pienso en ustedes, hermano, lo que ustedes no piensan en mí. Mire, yo pienso en ustedes, hermano. Por eso, cuando me dicen a mí que me quieren igual como yo los quiero, no les creo, porque no me quieren ustedes como yo los quiero a ustedes. Y pareciera que no los quiero, ¿verdad? Porque a veces los regaño. A veces siempre. De vez en siempre los regaño. Pero los regaño por eso, porque los quiero. Entonces, mire, hermano, Simeón era un hombre movido por el Espíritu. Pero ¿a dónde fue movido? A Jerusalén. Fue movido a todo lo que era de Dios. ¿Cómo me vuelvo yo, hermano amado, de ser una iglesia chilaros, tibia,
hacer una iglesia protos, hacer una iglesia ágape, influenciada, hermano amado, por Dios. ¿Cómo me muevo yo? Solamente por la operación del Espíritu. ¿Sabe qué tenía Simeón? Simeón tenía el movimiento del Espíritu. Y el movimiento del Espíritu no lo dejó a él, hermano amado, moverse de donde estaba. Siempre buscando lo que es de Dios, hermano amado. Siempre buscando lo que es de Dios, leyendo la Biblia, aunque no le entienda uno, hermano, hay que leerla. Porque hay gente que dice, no, no le entiendo, no, léala. Tarde o temprano le va a bajar. Tarde o temprano le va a venir algo. Pero mire, la segunda operación del Espíritu está en el verso 25. Ahí mismo, era un hombre que vivía en Jerusalén. Y este hombre, que era, dice, justo y piadoso. Oiga, ¿qué es justicia y piedad? Mire, yo no me fui al original a buscar qué era justicia y piedad. Hubiera podido ir, pero quise ser un poco sencillo, simple. ¿Qué es justicia y piedad? Oiga, hermano, esa definición: amor por lo santo, un justo y un piadoso, uno que ama a los santos. Está bonita la definición. Y tiene que ver con esto. ¿Sabe qué es justo y piadoso? Es buscar siempre hacer lo que agrada a Dios. Eso es ser justo y piadoso. Que lo que usted hace, lo hace para agradar a Dios. Y lo que no hace, no lo hace para agradar a Dios también. Lo bueno lo hace para agradarlo a Él. Y lo malo lo deja de hacer para agradarlo a Él. Hermano, ser justo y piadoso es hacer lo que a Dios le agrada. Fíjese que hay otras versiones que cuando dicen justo y piadoso, añaden que eran hombres que agradaban a Dios. Porque la justicia y la piedad es una vida, hermano amado, que agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? El Espíritu quiere movernos, hermano amado. El Espíritu quiere llevarnos a poner en nosotros un hambre por todo lo que es de Dios. Pero también quiere llevarnos, hermano, a vivir una vida que agrade a Dios. Qué lindo que usted y yo tuviéramos una vida, hermano, que agrade a Dios. Que nomás usted vea que hay algo que ya no agrada a Dios, usted se separe de ahí. Que usted diga, ya cuando empiece a ver usted que ya se están desviando, agarra usted su Biblia o lo que usted tiene ahí, su computadora, si está en su trabajo, y se despide. Porque usted no está interesado en compartir con alguien que su vida no sea una vida que agrade a Dios. Usted se separa, hermano amado, porque no está interesado en eso. Pero mire, la tercera operación está en el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido de Jehová. Oiga, hermano amado, ¿sabe qué tenía Simeón? Era un hombre que caminaba en revelación. Simeón se paraba, hermano amado, y tenía la capacidad que por la revelación del Espíritu podía ver, hermano amado, hacia el... Y mire que podía ver a 3 lugares. Por eso a mí me impactó, hermano, cuando yo leí el verso. Se lo voy a leer otra vez, a ver si usted, hermano amado, se da cuenta de ese detalle. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu. ¿Qué es eso?
pasado. Que no vería muerte. ¿Qué es eso? Presente. Sin que viese al ungido. ¿Qué es eso? Futuro. ¿Sabe qué tenía Simeón? Simeón no tenía ni la carga del pasado, ni la pena del presente. La única meta que él tenía era su futuro. ¿Sabe hacia dónde miraba él? Hacia el futuro. ¿Sabe hacia dónde mira mucha gente hoy? Hacia atrás. Todo lo que no tuve. Y por eso es que se están enamorando de la tierra. Por eso es que se enamoran de la tierra. Mire usted hablar a los hombres, solo de carros habla. A un hombre le habla usted, es que qué carrombos, esos Honda, esos sí, qué tablero que tienen, mira esas BMW, mira esas motonas, vos, esa R3, esa es una motona. Mira esa R7, vos, esa de una potencia. Yo tengo un yerno que tiene una R7. Él solo vive en el audódromo. Hermana, 260, 275, 300 kilómetros por hora. Pero ahorita, como ya la topó, ya quiere una R10. ¿Sabe qué tenía Simeón? Simeón dijo: a mí no me interesa el pasado, a mí no me interesa el presente, a mí lo que me interesa es el futuro. ¿Sabe qué está diciendo Simeón? A mí lo que me interesa es lo eterno, a mí no me interesa lo de la tierra. Mire, hermano, ¿de qué hablan muchos hombres? De un buen tacuche, hermano. No corte de aquí de Guatemala, no, italiano. Porque mire, hermano, cuando usted se pone un susaco de Saúl, ¿cómo le queda? No le queda como un susaco que le hace el señor de la esquina, ¿verdad? Ese de la esquina, vete la máquina donde no es. En cambio, Saúl, hermano amado, corte italiano. Entonces ya cuando usted se mira en el espejo, se mira hasta puro italiano se siente usted. Se siente usted, hermano, fino. Pero Simeón dijo: a mí no me interesa el pasado. Mire, hermano, el que se detiene en el pasado, afeiros. El que se entretiene en el pasado va a abandonar su amor. Mire, el último movimiento del Espíritu me quebró a mí. Porque mire, lo que yo le estoy diciendo es la punta del iceberg. Ya le voy a decir el 5. El 5 me quebró cuando yo lo leí. Y me enojé contra todos esos que no quieren nada de Dios. Ay, me cayeron mal todos. Todos esos que yo los miro que no quieren nada de Dios, hermano, me cayeron curtos, así feos, horribles. Casi sentí como repugnancia, hermano. El tercer movimiento del Espíritu es el movimiento que te lleva a caminar en revelación. Pero donde tú renuncias a tu pasado y a tu presente y pones tus ojos en el futuro. Hermano, mire, este mundito se va a acabar. Por eso, mire, hermano, no ponga usted su mirada en nada. Mire, Ruth, Noemí. A mí siempre me impacta eso, hermano, cuando yo recuerdo al apóstol decir eso.
Orfa y Ruth, hermano amado, llegaron a un lugar con Noemí. Y ahí en ese lugar se despidieron de ella. ¿Quién lloró? ¿Quién lloró de ellas? ¿Quién lloró? Las dos lloraron. ¡Ay! Se pusieron a chillar y abrazaron a la Noemí. Pero ¿quién se quedó? La Rutía. La Orfa solo chilló nada más. Chillona. Así hay muchos. Chillones. Pero al final se dan la vuelta y se van. ¿Para qué quiere usted un chillón? ¿Para qué quiere usted una chillona? Usted dirá, ese pastor está amargado. No, hermano. Si usted dirá, ese está amargado voy a estar yo. Convencido estoy de que no se trata de chillar. Se trata de ser como Simeón, hermano amado, que no vive ni del presente ni del pasado. Él mira hacia el futuro. Él mira hacia allá. Pero mire el cuarto. Oiga, hermano, ese cuarto me gustó también. Ese está en el 27. Ahí están todos, hermano. Y movido por el Espíritu, ¿qué hizo eso? Vino al templo. Fíjese que cuando yo vi esa palabra, vino al templo, yo me fui al Salmo 27. Y en el Salmo 27, ¿sabe usted qué dice? Verso 4. ¿Qué dice el Salmo 27, hermano? Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Pero esa palabra demandado, ¿sabe qué significa? ¿O sabe cómo se pronuncia en el griego? Se pronuncia shad. ¿Sabe qué quiere decir shad? Shad quiere decir desear. Shad quiere decir, hermano amado, inquirir. Shad quiere decir pedir. Shad quiere decir preguntar. Shad quiere decir querer. Shad quiere decir saludar con paz. ¿Sabe qué decía David? David decía, Señor, ¿será que yo puedo habitar en tu casa? ¿Será que me permites habitar en tu casa? Hermano, hoy hay que rogar para que la gente venga a la iglesia. David no, David rogaba para estar ahí. Mire qué gran diferencia. David rogaba para estar ahí. Hoy hay que rogar a la gente para que venga a la iglesia. Hay que decir, hermano, ahí lo espero. Hoy van a haber tamales. Ay, hermano, ahí mira, tamales, hasta como que tal vez está algo así, mire. Tal vez está así como uno se lo dice. Pero cuando usted le dice tamales, se levanta. Va a haber chocolate, se para, hermano. Y al final va a haber pastel. Ay, Dios, ahí brinca. Pero David dijo, yo he demandado una cosa. Yo he pedido, si me das permiso, dice ahí, si me das permiso, podría yo estar en tu casa, habitar ahí, podría yo vivir ahí. Podría ser tu casa, Señor, mi casa. Podría ser tu casa, el lugar donde yo deseo estar. ¿Sabe qué pedía David? David pedía porque Dios pusiera ese deseo en él. Él decía, Señor, pon ese deseo en mi corazón de estar en tu casa. Hermano, mire, yo le cuento a usted a aquella hermana que pasaba, hermano amado, a la casa.
Y nos vendía tamales a nosotros. Y decía, tamalitos, hermano Raúl, me decía. Y le comprábamos tamales. Y me decía, es que tengo que terminar luego, porque tengo que ir a dejar, si se vende todo, que se venda, si no yo lo voy a dejar allá en la olla, lo voy a dejar ahí enfriando, y cuando venga le pego otra calentada, lo que me quede, pero yo me tengo que ir al culto, hermano Raúl me dice, porque no he llegado ahí y ya siento lo sabroso. Hermano, así siente usted, así sentiré yo. Hermano, mire, hay algunos parados en la playa, sentados en el culto, diciendo, ¿cómo no me fui a la playa? Hermano, en lugar de estar, mire, es mejor estar usted a la orilla de la playa, hermano amado, a la orilla hermano del Irtra, de Chetulul, hermano amado, y estando parado ahí, que usted diga, ¿cómo no me fui al culto? ¿Qué hago yo aquí en pantaloneta enseñando mis miserias en lugar de ir a buscar a Dios? Hermano, un día yo se lo voy a contar, pero eso no se puede borrar, hermano. Bien se puede. Ahí lo borraste, te acordás de borrarlo. En un día yo estaba en calzoncillo en mi casa, y ahí tengo un espejo largo, y me fui a parar enfrente del espejo y no me miraba como me miro ahorita, aunque ahorita tampoco me miro bien, pero en ese momento me miraba peor, y me vi las piernas y me acordé de esas piernas de 20 años. No son las mismas de los 59. El pantalón me hace favor. Mire, por eso yo dejé de usar las telas esas como gabardinas, porque un día me vi al espejo, me dije, yo estoy ya no. Ahora solo uso de vestir, porque esas, con esas estoy agradecido para toda la vida. Usaba sacos más apretados, ahora los uso así. Y mire como que fuera Nayib Bukele, bárbaro. Y este saco me lo regalaron, hermano. Es de Saúl. Un hermano me dijo, mira este saquito. Hermano amado, David anhelaba, David suplicaba estar en la casa de Dios. Ahora mire, hermano amado, quiero darle la cuarta. Dice que él, la quinta, perdón, la quinta, esta fue la que me quebró, hermano. Ahorita se va a leer. Esa está en el verso 28. Y dice, y él le tomó, ¿en qué dice? En sus brazos. ¿Sabe qué movimiento es este? Es el movimiento donde él se entregó en amor a aquel que lo amó a él. ¿Sabe qué hizo Simeón? Simeón agarró, vení para acá, y aquel lo aguanto yo. Mire, ¿sabe qué hizo Simeón? Agarró a Jesús, lo agarramos en brazos. ¿Sabe qué hizo? Él se entregó. Nos cuesta hacer eso. Nos cuesta entregarnos en amor. Nos cuesta tomar en nuestros brazos a Jesús.
nos cuesta tomar este evangelio en nuestros brazos y amarlo. Y sabe, y uno se pone a amar otras cosas y termina solo. Ya después ya uno está bien traqueteado, nadie lo quiere. Yo siempre le digo a los jovencitos que no se olviden de sus papás, le digo. Porque mire, hermano, cuando uno es joven, lo pasan a traer a la casa, tocan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puros patojos, ¿verdad? Pero cuando usted ya está grandecito, Dios, fíjate que te compré una tu pupusa, pero me dio hambre y me la comí en el camino. Ya ni siquiera le guardan lo que le compraron a la pobre señora. Yo conozco maridos, hermano, que compran pastel en la calle y se lo comen en el camino. Pero mañana te compro uno. ¿Qué años tiene el hermano? Está esperando que le pongan el pastel. No son capaces de amar como Él amó. Hermano amado, podremos nosotros amar como Él nos amó. Lo tomó en sus brazos. Simeón se entregó en amor. Simeón dijo: yo quiero amar a aquel que me amó, pero yo lo quiero amar como Él me amó a mí. ¿Cómo salimos de esta iglesia Chilaros a una iglesia Protos, a una iglesia Ágape, influenciada por su amor? ¿Cómo salimos de la condición miserable del alma, del entorpecimiento, del falso fervor de amor? ¿Cómo salimos? ¿Sabe cómo salimos? Por los 5 movimientos del Espíritu. Número 1, empecemos a amar todo lo que tiene que ver con Dios. Número 2, empecemos a vivir una vida que agrade a Dios. Número 3, caminemos bajo una revelación, dejando atrás el pasado, dejando atrás el presente y levantando nuestra mirada y viendo hacia el futuro. Busquemos lo eterno. 4, seamos consumidos por el deseo de estar en su casa. Y 5, entreguémonos en amor. Deja que el Espíritu te mueva. Hay un pasaje que yo escribí. No escribí el pasaje, solo escribí Simeón. Mire, aquí lo puse. Con eso yo quiero cerrar. Tal vez no lo entiende usted, Iván, que tiene muchos colocheros, pero más o menos tal vez entiende. Simeón quiere decir el que oye y obedece. Ese es Simeón. Tú me has oído a mí hoy. Solo resta que te definas si quieres creer. Solo resta que te definas si vas a creer o solo vas a oír. Ya oíste, hermano amado. 1 hora cabal me oíste. 57 minutos me has oído. Solo falta ver si eres un Simeón. Solo falta ver si yo soy un Simeón. Si estoy dispuesto a obedecer. Porque ya oí, pero falta ver si voy a obedecer. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Que podamos orar y pedirle a Dios, hermano amado, pidámosle al Espíritu Santo que traiga estos 5 movimientos del Espíritu a nuestra vida.
Pero ¿sabes cuál es el movimiento más fuerte que yo encuentro? Es el quinto movimiento. El movimiento donde dice que Él lo tomó en sus brazos. El movimiento donde Él se entregó al amor. Se entregó al que lo había amado a Él. Ahí Él resumió los 5 movimientos. Por amor buscamos todo lo que es de Dios. Solamente aquel que se ha enamorado de verdad, solo aquel que es protos, solo aquel que es ágape, solo aquel que ha sido influenciado por el amor puede anhelar lo que es de Dios. Solo aquel que ama puede vivir una vida que agrade a Dios. Solo aquel que ama puede dejar atrás el pasado y el presente. Nada que esta vida te ofrezca tiene el valor que tiene Él. Solo aquel que ama vive anhelando y deseando. Vive anhelando y deseando habitar en la casa de Dios.